Buenos días, hermanos en Cristo Jesús. Les saludo el día de hoy, 8 de septiembre de 2024, celebrando el Día de la Natividad de la Virgen María. Y vamos a empezar con la oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé tú nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Y vamos a llamar al Espíritu de Dios, al Santo Paráclito. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Y vamos a leer la palabra para ver ese mensaje que el Señor nos tiene el día de hoy. Del libro de Isaías. Digan a los pusilánimes, ánimo, no teman, miren, es su Dios. Ya viene la venganza, la revancha de Dios, viene Él mismo a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, se abrirán, saltará el cojo como un ciervo, la lengua del mudo gritará de júbilo, porque en el desierto brotarán corrientes de agua y torrentes de la estepa. La tierra reseca se volverá una laguna, el suelo sediento un manantial de aguas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y vemos, hermanos, en esta primera lectura, cómo el Señor habla a los pusilánimes. ¿Y qué son los pusilánimes? Sino aquel que no tiene ánimo, que no tiene carácter para tomar decisiones, para enfrentarse a un mundo que solo dice mentiras. Y el Señor le habla hoy a aquellos que prefieren seguir confundidos, que prefieren escuchar el mundo que a Dios. Y les dice, ánimo, no teman. Ya viene la venganza, la revancha de Dios, y viene Él mismo a salvarlos. Y este es un mensaje de Dios. Por misericordia le dice a un pueblo confundido, a un pueblo que han manipulado, que hoy la gente quiere irse alabando al mundo, a las ideologías mundanas, sino a la palabra de Dios, que es la verdad, la única verdad. Y les dice, ya viene Él mismo a salvarlos. Porque es la única manera, hermanos, que muchos entiendan con la iluminación de conciencias. Dice que ese día se abrirán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos. Porque ciego no es el que no ve, sino el que no quiere ver. Porque sordo no es el que no escucha, sino el que no quiere oír la voz de Dios. Y hoy hay muchos hermanos, muchos sordos, que no quieren escuchar la voluntad de Dios porque prefieren agradar a los hombres, porque prefieren seguir costumbres humanas y se abren a todas esas ideologías mundanas. Porque el Señor ha hablado claro, el cielo ha dicho, en la silla petrina está sentado el falso profeta, Bergoglio no es papa, pero nadie quiere escuchar. Por eso vendrá el mismo Señor a mostrarles. Y ese día saltará el cojo como un ciervo,
porque en el desierto brotarán corrientes de agua. El desierto es el inmaculado corazón de la Virgen María. Por eso los que somos de María, los que amamos a María, somos fieles a Cristo. Nadie nos confunde. Los que amamos a María tenemos el Espíritu Santo, que es esa corriente de agua de la que nos habla la palabra hoy. Los torrentes en la estepa y la tierra seca se volverá una laguna. Porque así es, hermanos. Cuando está la Madre del Cielo, la Virgen María, viene el Espíritu Santo y nos da la luz. En Él no hay confusión, en Él no hay mentira, porque Él es la verdad misma. Y dice que el suelo sediento se volverá un manantial de aguas, porque vendrá el Espíritu Santo a renovar la tierra, purificará la iglesia, la tierra, todo lo que se ha dañado. Y por eso el Señor les dice: ánimo, no teman. Busquen la verdad y la verdad los hará libres. Porque solo en la palabra de Dios encontramos la verdad. Pero tristemente hoy muchos están siendo sordos a esa palabra. El Señor ha hablado claro en estos días en el Evangelio. Desde el día lunes hasta el sábado. Pidamos al Espíritu Santo que venga con su poder y dé la sabiduría que falta para entender la palabra. Porque el día lunes que hablábamos del Evangelio según San Lucas, cuando llega el Señor, empezaba en el 16, cuando llega el Señor a Nazaret, entra en la sinagoga y abre el libro, desenrolla un volumen y el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, y da testimonio de que es el Mesías, el Salvador que muchos escuchan. Y termina diciendo: les aseguro que ningún profeta ha recibido en su tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque al día de hoy los judíos no se han convertido. Todo esto era una profecía que pasarían 2000 años, donde el cristianismo llegaría a muchos lugares, y son muchos los que creen en Cristo, pero que su misma tierra no lo aceptó. Y más adelante dice que entra en la sinagoga y encuentra un espíritu inmundo. El día martes veíamos la curación de un endemoniado, que el Señor lo dice muy claro, dónde estaba ese espíritu inmundo: en la sinagoga. Y es lo que está pasando hoy, hermanos. Cómo el espíritu inmundo ha entrado a su iglesia. Un espíritu inmundo es que está en el mundo, que el mundo entra a decidir que se le da bendición a homosexuales. Ese es el mundo que ha entrado. Y muy claro lo dice el Señor. Lucas 4:38. Salió de la sinagoga. Y vemos en secuencia, hermanos, cómo el Señor nos dice estos tiempos que están pasando. Salió de la sinagoga y fue a buscar los apóstoles de los últimos tiempos, y hoy está con ellos. Y dice que luego está en una barca. Hay 2 barcas y él se sube a una. Nos dice sobre la profecía que vendría para estos tiempos que hay 2 barcas, una falsa y una verdadera. Pero el Señor está con los apóstoles, que no son doctos, que son los más humildes, que son los rechazados, los pescadores que no sabían leer y escribir, porque solo sabían pescar. Así actúa Dios. Se va de los doctos, de los teólogos, de los entendidos, y busca a los más humildes. Y por eso habían 2 barcas. Y él se sube en una y le dice a Pedro que la aparte de la tierra. Por eso en la consagración renunciamos al mundo, al demonio y a la carne. Porque ese es el mundo que nos hace pecar. Y vemos cómo más adelante el Señor nos habla. Estoy hablando de los evangelios de esta semana, hermanos. Porque Él habla claro, pero no hay sabiduría que entienda estas palabras. Pero el Señor lo dice. Como los fariseos lo persiguen, porque sus discípulos
comían migajas el día sábado. Entonces él lo reprende diciéndole que las odres donde estaba el vino nuevo no se va a echar en odres viejos. Y termina diciendo que el vino añejo es mejor. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que hay ahora una sana doctrina y una falsa doctrina, una verdadera iglesia y una falsa iglesia. Porque cuando conoces la verdad de Dios no te dejas engañar ni confundir por masones que vengan a cambiar la doctrina de Dios, a decir que hombre con hombre está bien. No, hermanos, y les echan la bendición. Eso es del demonio. Y el que conoce el vino mejor sabe que es el añejo, el tradicional. Por eso la tradición es la verdadera iglesia. Los que enseñamos el evangelio tal y como es. Y el Señor hoy más que nunca habla claro en sus evangelios, porque no quieres que caigas en el error. Él no quiere que te confundas. Salmo 145. El Señor ama a los justos. El Señor defiende los derechos de los oprimidos. De pan y de los que tienen hambre, a los presos concede libertad. El Señor hace que los ciegos puedan ver y endurece a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos y protege a los que viven fuera de su patria. Él sustenta a las viudas y a los huérfanos y arrastra a los malvados a su perdición. Sión, el Señor tu Dios reina por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. El Señor ama a los justos, porque Él es el camino, hermanos, el camino recto por el que nos dirige. Si nos dejamos, si le obedecemos, si escuchamos su voz. Del libro de Santiago. Hermanos míos, no mezclen con favoritismo la fe de nuestro Señor Jesucristo glorificado. Si entra en su asamblea un hombre con anillo de oro y vestido elegante, y entra también un pobre con vestido miserable, y ustedes vuelven su mirada al que viste elegante y le dicen, tú siéntate aquí en el puesto de honor, y al pobre, tú quédate de pie o siéntate aquí a mis pies. ¿No hacen así distinción entre ustedes mismos y no juzgan con pensamientos perversos? Mis queridos hermanos, escuchen. ¿No ha elegido Dios a los pobres, según el mundo, para ser ricos en la fe y herederos del reino que han prometido a los que lo aman? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, claro está lo que el Señor nos acaba de decir. Hoy se dejan llevar por los bien vestidos, por los que se dicen pastores, corderos, y no son más que lobos. Pero el Señor está en los pobres. Ha elegido a la pobreza, a la humildad, para humillar a los sabios de este mundo. Pero ante los ojos del mundo se le da el primer lugar. Se le aplaude a los poderosos, a los bien vestidos. Pero sorpresa, para estos últimos tiempos el Señor está en los más humildes, en los que no han estudiado, ni son letrados, ni tienen cursos de teología, escatología. Ellos quedarán humillados, porque la verdad está en Dios, en Jesucristo, y no podemos hacer distinción de personas. Dios elige a los pobres, ama a los pobres, y en ellos se refugia. Por eso, los apóstoles de los últimos tiempos serán los más despreciados, los que nadie conoce, pero en ellos mora el Espíritu de Dios, la sabiduría de Dios. No nos dejemos llevar por las apariencias, aunque es perdido decir esto en un mundo que solo vive de apariencia.
y que todos corren al más sabio, a la eminencia, pero todos ellos no son más que lobos rapaces llenos de demonios, moradas de demonios que hablan mentiras. Hermanos, les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Salió del territorio de Tiro, fue por Sidón y atravesó la Decápolis, hacia el lago de Galilea. Le llevaron un sordo tartamudo y le rogaron que le impusiera las manos. Jesús lo llevó aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos con saliva, le tocó la lengua, alzó los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Épeta, que quiere decir ábrete. Inmediatamente se le abrieron los oídos y le soltó la atadura de la lengua, de modo que hablaba correctamente. Les encargó que no lo dijeran a nadie, pero cuando más se los ordenaba, más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hasta los sordos hace oír y a los mudos hablar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, pidamos que las santas palabras de este santo evangelio perdonen nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Amén. Hermanos, sí. El mundo está lleno de sordos, porque sordo no es el que no escucha, sino el que no oye la palabra de Dios. Porque el Señor dice muchas veces repetidas en el Evangelio: el que tenga oídos que oiga lo que digo. Pero el mundo ha cerrado sus oídos a Dios. Quieren escuchar nuevas teorías, la nueva era, ideologías satánicas. Y no se lee la palabra de Dios cuando es tan clara, hermanos. Y hoy el Señor quiere sanarte, quiere abrir tus oídos, darte su sabiduría, porque solo si escuchas la palabra de Dios, solo si lees el Evangelio, encontrarás la sabiduría y serás libre, porque la libertad, hermanos, está en conocer la verdad, conocer a Cristo. Si no lo conoces, eres esclavo del mundo, contaminado, engañado, manipulado todo el tiempo. Y por eso el Señor nos habla hoy de ese sordo mudo que le llevan tartamudo, porque si no escuchamos, ¿cómo podemos hablar de Dios si no lo conocemos? Cuando el Señor abre tus oídos y entra a habitar en ti, te da la sabiduría que viene de Él. Utilizas tu boca para proclamar que solo eres el Rey y Señor, que Jesucristo es el Salvador. Y más hoy que nunca, hermanos, porque ya viene el anticristo, está a las puertas, meses para que se siente. Y cuántos doctos, cuántos estudiados y teólogos dicen que falta mucho tiempo, hermanos, están sordos. Pidámosle al Señor que venga, ponga sus dedos en nuestros oídos con saliva bendita, porque la saliva de nuestro Señor, igual que su sangre, su cuerpo, su divinidad, es lo más bendito y lo más hermoso que hay. Obviamente quedó curado de una vez. Y se le soltó la atadura de la lengua, de modo que hablaba correctamente. Porque, hermanos, el mundo está lleno de gente que habla incorrectamente, que dice mentiras, porque repiten noticias, cosas, farándula, todo el tiempo, redes sociales. Todo es mentira, hermanos. Todo está contaminado con la mentira. Solo Jesús es la verdad. Y por eso pidámosle que nos suelte la lengua para hablar correctamente y proclamar que Él es el Señor,
porque eso hizo el sordo, proclamar que Él es el Señor. Y todos sabemos que Él todo lo ha hecho bien, como dice el Evangelio, todo lo ha hecho bien. Es el mundo que todo lo hace mal, que cambia la doctrina de Cristo. Y pidámosle al Señor que nos dé su sabiduría. Y vamos a leer un mensaje de la Madre del Cielo que ha dado hace muchos años al sacerdote Gobi, porque hoy es la fiesta del nacimiento de la Madre del Cielo. Oigamos su voz, abramos los oídos y oigamos la voz de la Madre del Cielo. Hijos predilectos, participad hoy en el gozo de toda la Iglesia celeste que contempla a su Madre Celeste en el momento de su nacimiento. Soy la aurora que surge para anunciar el nacimiento del Sol eterno de mi Hijo Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Por esto el Señor me hizo inmaculada desde el momento de mi concepción humana. Soy terrible como un ejército preparado para la batalla, porque la misión que se ha encomendado por el Señor es la de vencer a Satanás, de aplastar la cabeza de la antigua serpiente, de encadenar el enorme dragón rojo y precipitarle en su abismo de fuego, de luchar y de derrotar a aquel que se opone a Cristo, es decir, el anticristo, para preparar la segunda venida de Jesús, quien instaura su reino glorioso entre vosotros. En estos últimos tiempos vuestros, la misión de vuestra Madre Celeste, hermosa como la luna, resplandeciente como el sol, terrible como un ejército preparado para la batalla, es la de anunciar que está a punto de llegar a vosotros el gran día del Señor. Esta es la misión que te he confiado. Llevad a todas partes del mundo mi anuncio maternal y llamar a mis hijos a entrar en su acto de consagración en el refugio luminoso y seguro de mi corazón inmaculado. En efecto, el dolor inmenso de estos últimos tiempos prepara el nacimiento de una nueva era de nuevos tiempos, en la que Jesús vendrá en su esplendor de su gloria y instaurará su reino en el mundo. Amén. Hermanos en Cristo Jesús, yo deseo que tengan una excelente semana, pero también deseo que venga el Señor, abra sus oídos y les dé la sabiduría para vivir estos tiempos. Amén.